Hola, somos integrantes de Procesal Público viernes 8 a.m. a 10 p.m. y haremos una presentación acerca del procedimiento administrativo sancionatorio y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Andrés Serrano, Santiago Avendaño, Juan Pablo Boscán, Jesús Jiménez y quien les habla, Diego Fernando Ortiz, les explicaremos detalle a detalle los temas ya mencionados anteriormente. Pero antes de iniciar quiero hacer referencia a las fuentes donde extraímos la información, y es la amplia base de la Biblioteca Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Ley 1437 del 2011 y la Ley 2080 del 2021. Antes de darle la palabra a mis compañeros, quiero explicar de manera general qué es cada tema. ¿Qué es el procedimiento administrativo sancionatorio? Pues bien, el proceso administrativo sancionatorio es el mecanismo mediante el cual el Estado ejerce el poder punitivo que la Constitución y la ley le otorga a través de las entidades administrativas que determina para llevar a cabo las funciones de inspección, vigilancia y control, algunos de ellos como la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, etcétera, 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 para que pongan a los administrados una sanción proporcional a la acción u omisión y los deberes o obligaciones legales a cuales están sometidos según el sector en el que actúe. Y bien, para continuar quiero hacer una línea jurisprudencial respecto a este tema, pues hay muchas sentencias referente a este tema. Por eso solamente voy a citar algunas de las más relevantes que sale en ya la anteriormente mencionada en la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y es la sentencia de constitucionalidad número 875 del 2011 de la Corte Constitucional del 22 de noviembre del 2011. También encontramos la sentencia de constitucionalidad número 595 del 2010 de la Corte Constitucional del 27 de julio del 2011. También encontramos igualmente la sentencia de tutela número 051 del 2016 de la Corte Constitucional del 10 de febrero del 2016. Y bien, para continuar con los dos temas explicándolos, ahora entraremos a ver qué es el proceso administrativo, el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Pues bien, así como lo dice, es un cobro el cual busca mediante diferentes actuaciones el recaudo de una obligación dineraria a favor de la administración contenido en un documento que presta mérito ejecutivo sin que surja la necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Un título ejecutivo es un documento que presta mérito ejecutivo y con eso uno acciona ante la jurisdicción ordinaria un proceso ordinario de carácter ejecutivo para hacer efectivo el valor de esa obligación. De la misma manera, como el anterior tema mencionadamente de manera general, también hay una amplia línea jurisprudencial como tal, y para no extendernos tanto, solamente igualmente citaré algunas de las más importantes que arroja la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, y es la sentencia número 63001-23-33-000-2016-00293-01 del Consejo de Estado, sección cuarta del 24 de abril del 2020. También encontramos la sentencia número 26031-23-32006-02039-009 del Consejo de Estado de la Sala Contenciosa Administrativa, sección primera, ¿sí?, del 12 de diciembre del 2019. De la misma manera encontramos la sentencia de constitucionalidad número 1201 del 2003 de la Corte Constitucional del 9 de diciembre del 2003, ¿sí? Y ahora bien, ahora le daré la palabra a mis compañeros que van a profundizar más respecto a cada tema para que haya un entendimiento. El acto administrativo definitorio en el procedimiento administrativo sancionatorio lo podemos encontrar en el artículo 49, que lleva como título contenido de la decisión. Este nos dice
que el funcionario competente proferirá el acto administrativo dentro de los 30 días siguientes presentados los alegatos. Bueno, el acto administrativo que le pondrá fin al proceso administrativo deberá contener los siguientes ítems. Primero, la individualización de la persona natural o jurídica. Segundo, el análisis de los hechos y pruebas con base a los cuales se le impone la sanción. Tercero, las normas infligidas con los hechos probados. Y cuarto, y no menos importante, la decisión final del archivo o sanción y su fundamentación, obviamente, en derecho. El siguiente artículo que se ha de abordar es el artículo 50, que lleva como rótulo graduación de las sanciones. Este artículo nos expone que, salvo a lo dispuesto en las leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se atenderá por los siguientes ítems. Primero, daño o peligro generado por intereses jurídicos totalmente tutelados. Segundo, beneficios económicos obtenidos por el infractor para sí o para un tercero. Tercero, reincidencia en la comisión de la infracción. Y los ítems subsiguientes. Artículo 51. Lleva como título de la renuencia a suministrar información. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Este artículo nos dice que las personas particulares, sean naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar informes o documentos requeridos dentro de la investigación administrativa, o impidan, o oculten o no autoricen el acceso a archivos frente a funcionarios competentes, o remitan información inconfusa o falsa o incompleta, serán sancionados a multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial. Esta multa será por el valor de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años ocurrido el hecho. La conducta u omisión que pudiera ocasionarla, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos so pena de pérdida de competencia en un término de 1 año, contado a partir de su debida y oportuna imposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en la disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que la abstención genere para el funcionario encargado de resolver. El proceso administrativo sancionatorio es el mecanismo mediante el cual el Estado ejerce el poder punitivo que la Constitución y la ley le otorgan, a través de las entidades administrativas que determina para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia y control. Algunos de ellos, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, más conocido como INVIMA, y entre otros, para que impongan a los administrados una sanción proporcional a la acción u omisión de los deberes y obligaciones a los cuales están sometidos según el sector en el que actúen. Ley 1437 del 2011. En el artículo 47 podemos hallar que los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único, se sujetarán a disposiciones de esta primera parte del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona, si así lo hubiera, cuando como resultado de averiguaciones preliminares la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio. Así lo comunicará el interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuera el caso, formulará cargos mediante acto administrativo en los que se señalará con precisión y claridad los hechos que originan las personas naturales o jurídicas de objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serán procedentes en este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.
Los investigados podrán, dentro de 15 días siguientes a la notificación de la formulación de cargo, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada las inconducentes, las impertinentes, y no serán atendidas las practicadas ilegalmente. Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. Principios que regulan la función sancionatoria. El actuar de las autoridades administrativas debe fundamentarse en los principios procesales de publicidad, inmediatez y presunción de inocencia, derecho de defensa y contradicción, la favorabilidad juez natural o legal y proporcionalidad. También, no menos importante, el principio de legalidad, para que las acciones administrativas sean válidas ante el ordenamiento jurídico y posteriormente no sean quebrantadas su presunción de legalidad. A 1437 del 2011 podemos hallar el periodo probatorio en el artículo 48. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor de 30 días. Cuando sean más de 3 personas investigadas o se deban practicar en el exterior, el término probatorio podrá ser hasta de 60 días. Vencido el periodo probatorio, se dará traslado al investigado por 10 días para que presente sus alegatos respectivos. Mi nombre es Juan Pablo Oscar. A continuación le complementaré la exposición a mi compañero Jesús Jiménez con referente al cobro coactivo. Pues teníamos que en el primer artículo y el artículo 297 del Código General del Proceso nos habla del título ejecutivo. Tenemos en nuestro numeral 3 de este artículo que nos habla de los documentos que prestan mérito ejecutivo. Tenemos que estos contratos que celebran las entidades públicas, bien sea con particulares o con otras entidades públicas, existe algún incumplimiento por parte de las dos. Tenemos que este contrato, que es firmado en primera medida, sirve como título ejecutivo para así poder iniciar un proceso ejecutivo y no tener que buscar pruebas, sino que ya contamos con este contrato. Tenemos que en el artículo 229 nos está hablando de esas entidades públicas que son condenadas, que al momento de la ejecución del contrato ellas hicieron incumplimiento de este mismo y su valor del contrato pertenece a la mayor cuantía. Tenemos que serán ejecutadas ante la misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en el código. Tenemos que los aspectos no regulados citados en el artículo 306 del Código General del Proceso nos manifiesta que el Código de Procedimiento Civil no entrará a complementar ni a llenar ningún vacío de normas en procesos de lo contencioso administrativo y proceso administrativo. Tengamos en cuenta que en la ley 1437 del 2011 nos establece que el Congreso y la legislación ha hecho una modificación en el sentido de que ya se recibirán documentos electrónicos en el sentido de cobros coactivos. Nos manifiestan en el artículo 58 de que ellos necesitan los documentos, si se va a hacer los trámites electrónicos, van a necesitar los documentos escaneados, en caso de los procesos, si se deben de carácter individual, para asegurar la autenticidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos y registrarlos en la fecha de expedición, notificación y archivos. Artículo 60, sede electrónica. Tenemos que toda autoridad debe contener una sede electrónica para efectos de notificaciones y todo el tema. Tenemos que estas sedes electrónicas de las entidades nos tienen que brindar, primero, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de información de acuerdo con los estándares. Tenemos que estas condiciones que nos pone la ley son para garantizar las condiciones y calidad de la información. Como bien hice referencia en el artículo 60 de la sede electrónica,
tenemos en el artículo 197 dirección electrónica para efectos de notificaciones, como bien le mencioné ahora. Tenemos que estas entidades públicas deben contar con la sede electrónica para efectos de notificaciones y para efectos de recibir y emitir documentos. Tenemos, como nos hace mención el artículo, las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan con funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones. Para efectos de este código se entenderá como personales las notificaciones sustraídas a través del buzón de correo electrónico. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vengo a hablarles sobre los cambios normativos en la Ley 1437 del año 2011 en materia de cobro coactivo. Primero que todo debemos dar una definición clara del cobro coactivo. Pues se dice que el cobro coactivo no es más que un procedimiento especial por medio del cual las entidades públicas pueden hacer efectivo el recaudo de las deudas fiscales, sin que medie, por decir así, una intervención judicial. Pues la jurisprudencia lo ha definido de otra forma, lo ha definido como un privilegio exorbitante de la administración. ¿Que en qué consiste? Consiste más que todo en esa facultad de cobrar directamente, sin que medie, como lo dije anteriormente, la intervención judicial y las deudas estén a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte dentro del proceso. Ahora vengo a hablarles sobre las reglas de procedimiento que están estipuladas en el artículo 100 de esta ley. Pues para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes 4 reglas. La primera es: los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. Segundo, los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y además en el estatuto tributario. Tercero, lo relativo al cobro de las obligaciones de carácter tributario se aplicarán de las disposiciones del estatuto tributario. Y cuarto, para los efectos no previstos en el estatuto tributario o en las normas especiales, en cuanto fueren compatibles con estos regímenes, se aplicarán las reglas de procedimientos establecidas en la parte primera de este código, en su efecto en el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular. Ahora bien, ahora les hablaré del artículo 101 del Código de Procedimiento, que habla del control jurisdiccional en el procedimiento de cobro coactivo. Este nos dice que solo serán demandables ante la jurisdicción de los contenciosos administrativos en la parte segunda de este código los actos administrativos que deciden las excepciones a favor de dicho deudor, las que ordenen llevar adelante la ejecución y los que indiquen el crédito. Bueno, la admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo, pues únicamente habrá lugar, pues por decirlo así, como dice la norma, a una suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo en 2 casos. El primero, que es la continuación del artículo 101, dice que cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El segundo es a solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título.